La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia, no solo está marcada por batallas épicas y estrategias militares, sino también por secretos oscuros y eventos tan sorprendentes que parecen sacados de una novela de terror. Desde experimentos humanos horribles que desafían la moralidad hasta oscuros secretos de líderes militares que parecen sacados de una historia de horror. ¿Sabías que los nazis creían que sus códigos de comunicación eran invulnerables mientras llevaban a cabo experimentos atroces en prisioneros? ¿O que la creación de la bomba atómica estuvo plagada de riesgos que podrían haber desencadenado un desastre absoluto? En el oscuro trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, donde el conflicto se extendió más allá del campo de batalla, se desataron horrores inimaginables. Primero, experimentos humanos. En el corazón de la China ocupada, la Unidad 731, dirigida por el general Zhiro Ishii, llevó a cabo experimentos que desafían nuestra comprensión de la crueldad humana. Esta unidad, bajo el velo de la investigación médica, realizó atrocidades inimaginables en prisioneros de guerra y civiles. El gas sarín, un agente neurotóxico letal, se convirtió en una de las herramientas más temidas de estos experimentos. Diseñado para paralizar el sistema nervioso y provocar una muerte agonizante, el sarín se utilizó en pruebas extremadamente dolorosas. Los sujetos eran expuestos a dosis letales en entornos controlados para estudiar su impacto en el cuerpo humano. Los testimonios de los sobrevivientes y los documentos desclasificados revelan una realidad escalofriante. Los prisioneros eran sometidos a gasificación en cámaras selladas, lo que provocaba convulsiones, parálisis y una muerte lenta y dolorosa. La brutalidad de estos experimentos no tenía límites. Pero la crueldad no terminó ahí. Los científicos de la Unidad 731 también realizaron pruebas en los efectos del sarín sobre el sistema respiratorio y el comportamiento humano, utilizando técnicas de tortura inimaginables. Las víctimas eran, en muchos casos, vistas como simples materiales de prueba en lugar de seres humanos. Después de la guerra, la magnitud de estos crímenes permaneció oculta durante años. Solo tras el conflicto, cuando los aliados comenzaron a desentrañar los horrores de la Unidad 731, el mundo se enfrentó al impacto devastador de estos experimentos. Sin embargo, la verdad sobre estas atrocidades fue suprimida en parte debido a la colaboración entre los Estados Unidos y los científicos japoneses para obtener información sobre armas químicas. Hoy en día, la Unidad 731 sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos con gas sarín no solo subrayan la brutalidad del régimen japonés, sino también la capacidad de la humanidad para infligirse dolor indescriptible en nombre de la ciencia. Segundo, la máquina Enigma y sus secretos. Diseñada para encriptar mensajes con una complejidad que parecía invulnerable, esta máquina jugó un papel crucial en la guerra de inteligencia que definió el conflicto. La máquina Enigma fue creada en la década de 1920 por el ingeniero alemán Arthur Sturbias y se convirtió en el corazón de la máquina de cifrado nazi. Con su sistema de rotores y cables, ofrecía un nivel de seguridad que en teoría era impenetrable. Cada día, el código cambiaba, creando una red de secretos impenetrables. Pero la máquina Enigma no era invencible. En el lado aliado, un grupo de matemáticos y criptógrafos, liderados por el genio británico Alan Turing, se embarcó en una misión desesperada para descifrar los códigos de la Enigma. Su tarea no era sencilla: descifrar miles de mensajes diarios que cambiaban constantemente en complejidad. En Bletchley Park, el equipo de Turing empleó técnicas revolucionarias para romper el cifrado. Utilizaron máquinas llamadas bombas para realizar cálculos complejos a una velocidad sin precedentes, una de las primeras manifestaciones de la computación moderna. La batalla entre codificadores y descifradores se intensificó, con cada bando tratando de mantenerse un paso adelante. El trabajo en Bletchley Park reveló un aspecto sorprendente: los nazis confiaban tanto en la seguridad de sus códigos que dejaron escapar información crucial. Esta falsa seguridad permitió a los aliados interceptar y decodificar mensajes vitales, influyendo en estrategias clave y en el curso de la guerra. Uno de los ejemplos más impactantes fue la Batalla del Atlántico, donde los aliados pudieron anticipar los movimientos de los submarinos alemanes gracias al desciframiento de los mensajes de Enigma. Esto no solo salvó miles de vidas, sino que también alteró el equilibrio de poder en el océano. El impacto del desciframiento de Enigma fue profundo. Se estima que el trabajo de Turing y su equipo acortó la guerra en varios años, ahorrando innumerables vidas y recursos. Tercero, el Proyecto Manhattan y sus riesgos.
Una operación encubierta que culminó en la creación de la primera bomba atómica. Pero detrás del progreso tecnológico y científico se escondían riesgos y dilemas que desafiaban la ética y la seguridad. El proyecto Manhattan comenzó en 1942, impulsado por el temor de que la Alemania nazi pudiera desarrollar armas nucleares primero. En los laboratorios de Los Álamos, bajo la dirección de Robert Oppenheimer, se reunieron algunos de los más brillantes científicos del mundo, incluyendo a Albert Einstein y Enrico Fermi. Su misión: crear una arma de destrucción masiva sin precedentes. La investigación se centró en la fisión nuclear, la reacción que libera una cantidad inmensa de energía al dividir los núcleos atómicos. Uno de los momentos más críticos fue el famoso test de Trinity, el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México. Los científicos realizaron la primera prueba de una bomba atómica. El evento fue un espectáculo sobrecogedor, una explosión de luz y calor que se convirtió en una bola de fuego visible a kilómetros de distancia. El éxito de la prueba demostró que la teoría era correcta, pero también trajo consigo una nueva era de incertidumbre. ¿Era ético desarrollar y utilizar un arma con el poder de aniquilar ciudades enteras? La presión para poner fin a la guerra pronto llevó a la decisión de usar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, provocando una devastación sin precedentes. El impacto inmediato fue devastador. Las bombas lanzadas el 6 y el 9 de agosto de 1945 acabaron con las vidas de decenas de miles de civiles y dejaron secuelas duraderas en los sobrevivientes. La rendición de Japón marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero el uso de armas nucleares introdujo una nueva era de guerra y armamento que cambió para siempre la política global. El proyecto Manhattan no solo redefinió el alcance del conflicto mundial, sino que también sentó las bases para la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear. Las decisiones tomadas en secreto durante esos años han tenido un impacto duradero en la geopolítica y en el futuro de la humanidad. Cuarto, almirante de los vampiros. En la Segunda Guerra Mundial, surge una figura que parece sacada de una novela de terror, el almirante de los vampiros. Una leyenda que, aunque puede sonar a ficción, está basada en la realidad de la brutalidad y el caos que marcaron esta guerra global. El protagonista de nuestra historia es el almirante japonés Isoroku Yamamoto, una figura clave en la estrategia naval del Imperio japonés. Pero, más allá de sus contribuciones militares, su historia ha tomado un giro más oscuro, entrelazándose con leyendas de tortura y el sobrenombre de almirante de los vampiros. Yamamoto, conocido por su habilidad táctica y su papel crucial en el ataque a Pearl Harbor, era un líder formidable en la Marina Imperial japonesa. Sin embargo, su reputación también se vio empañada por las atrocidades cometidas bajo su mando y por la brutalidad que caracterizó la ocupación japonesa en varias regiones. Durante la guerra, las tropas japonesas eran famosas por su ferocidad en combate y la brutalidad hacia los prisioneros de guerra y civiles. En varias áreas bajo ocupación, se rumoreaba que los soldados estaban involucrados en prácticas atroces, y algunos relatos apuntaban a que estas acciones incluían torturas extremas, asesinatos y rituales. La leyenda del almirante de los vampiros se construyó sobre estos relatos perturbadores. Se decía que los soldados bajo su mando llevaban a cabo actos que iban más allá de la crueldad ordinaria, alimentando rumores de rituales oscuros y torturas diseñadas para sembrar el terror y la desesperación entre sus enemigos. La leyenda del almirante vampiro sostenía que Yamamoto estaba involucrado en prácticas rituales que involucraban tortura y sacrificio. Se decía que sus tropas llevaban a cabo ceremonias macabras bajo su mando, alimentando así la imagen de un líder despiadado que se alimentaba del sufrimiento de sus enemigos. Estos rumores se basaban en informes de atrocidades cometidas por las tropas japonesas, pero el vínculo directo con Yamamoto era en gran parte ficticio. Quinto, los hombres rata de Berlín. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su clímax, Berlín se convertía en un hervidero de desesperación y caos. Entre las ruinas de la ciudad sitiada y el colapso inminente del Tercer Reich, surgió una historia tan extraña como aterradora, la de los hombres rata de Berlín. Una leyenda que combina la desesperación humana con el miedo a lo desconocido. Con el avance de las tropas soviéticas y la caída inminente del régimen nazi, la ciudad se convirtió en un laberinto de escombros y túneles subterráneos, y la gente comenzó a hablar de figuras grotescas que merodeaban por estos oscuros pasadizos. Se decía que estos hombres rata eran soldados o civiles que, al verse atrapados en las profundidades de la ciudad en ruinas, se habían convertido en algo más que humanos.
Las historias hablaban de personas que, desnutridas y desesperadas, habían desarrollado una apariencia grotesca, con piel pálida y ojos brillantes, que los hacía parecerse a ratas. Estos individuos, enloquecidos por la hambre y el aislamiento, supuestamente se dedicaban a merodear por las alcantarillas, atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. Algunos informes hablaban de criaturas que se desplazaban a 4 patas, mientras que otros decían que caminaban erguidos pero con un comportamiento salvaje. La leyenda incluía relatos de ataques nocturnos, en los que estos seres salían de sus escondites en las sombras para saquear y atacar a los desesperados sobrevivientes. La situación extrema en Berlín llevó a muchos a reportar y exagerar lo que veían, mezclando la verdad con la leyenda. Los verdaderos hombres rata eran probablemente personas desnutridas y desorientadas, que habían perdido todo sentido de humanidad en medio del colapso social y la desesperación. Después de la guerra, mientras Berlín comenzaba a reconstruirse, las historias de los hombres ratas se convirtieron en una parte de las leyendas urbanas que rodean el conflicto. Aunque la realidad de estos monstruos es más un producto de la imaginación colectiva y el caos, su leyenda continúa siendo un poderoso símbolo de la desesperación y la brutalidad que definieron los últimos días del Tercer Reich. Sexto, la Operación Paperclip. Una operación encubierta que, tras el fin del conflicto, permitió a los científicos nazis más prominentes trasladarse a los Estados Unidos, trayendo consigo secretos y conocimientos que cambiarían el curso de la ciencia y la tecnología. En los días posteriores a la rendición de Alemania, el mundo estaba sumido en la reconstrucción y en la tensión de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el control del nuevo orden mundial, y en medio de esta competencia, surgió una operación secreta que iría más allá de los límites del conocimiento científico y la ética. Esta misión encubierta tenía un objetivo claro: reclutar a los mejores científicos y técnicos del Tercer Reich para que trabajaran para los Estados Unidos. A pesar de sus antecedentes en el régimen nazi, estos científicos eran valorados por su conocimiento avanzado en campos como la cohetería, la aviación y la medicina. Uno de los aspectos más notorios de la Operación Paperclip fue la incorporación de científicos como Wernher von Braun, el arquitecto principal del cohete B-2 y más tarde una figura clave en el desarrollo del programa espacial estadounidense. Von Braun y su equipo fueron fundamentales para el éxito del programa Apolo, llevando al hombre a la Luna. Sin embargo, su pasado en el régimen nazi y su implicación en la explotación de prisioneros en los campos de trabajo no se mencionó ampliamente. La Operación Paperclip no fue un simple intercambio de talentos. Implicó una compleja red de acuerdos secretos, filtraciones y, a menudo, la omisión de crímenes de guerra. Los archivos desclasificados revelan que algunos de estos científicos tenían vínculos directos con atrocidades cometidas por el régimen nazi, lo que plantea preguntas sobre la ética detrás de su protección y promoción por parte de los Estados Unidos. A pesar de su oscuro pasado, muchos de los científicos reclutados desempeñaron roles cruciales en el desarrollo de tecnologías avanzadas. Sus contribuciones incluyeron el desarrollo de misiles balísticos, avances en la medicina y el impulso de la carrera espacial. La influencia de estos científicos se siente incluso hoy en día en la tecnología espacial y militar moderna. ¿Hasta qué punto es justificable reclutar a individuos con un pasado manchado de crímenes y sus conocimientos pueden aportar un avance significativo? Séptimo, la Batalla del Hielo en Finlandia. La Batalla del Hielo en Finlandia, un enfrentamiento que no solo puso a prueba la resistencia y la táctica de los combatientes, sino que también desató una lucha feroz en uno de los paisajes más inhóspitos del conflicto. En el invierno de 1940, mientras la Segunda Guerra Mundial avanzaba por Europa, el frío extremo en el norte de Finlandia se convirtió en el escenario de un enfrentamiento único, la Guerra de Invierno. La batalla que definió esta confrontación no fue solo una prueba de habilidad militar, sino una lucha épica contra la naturaleza misma. El avance alemán comenzó en el verano de 1942, con un ataque devastador que rápidamente rodeó la ciudad y sumergió a sus defensores en un mar de escombros y ruinas. Los combates urbanos en Stalingrado transformaron la ciudad en un campo de batalla caótico. Cada edificio se convirtió en una fortaleza improvisada, y las calles, en laberintos de muerte y destrucción. Las tácticas de combate urbano en Stalingrado fueron despiadadas. Los soviéticos, defendiendo su tierra con una tenacidad feroz, se atrincheraron en edificios, fábricas y ruinas, luchando casa por casa. La batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, donde el terreno urbano se utilizó como una trampa para el enemigo.
Los soldados soviéticos, a menudo operando en condiciones extremas de frío y hambre, aprovecharon el entorno destructivo para desgastar a las fuerzas alemanas. El asedio alemán fue brutal y metódico, con bombardeos constantes que arrasaron la ciudad y redujeron gran parte de ella a escombros. A pesar del caos, las fuerzas soviéticas llevaron a cabo una defensa feroz. Utilizaron tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques nocturnos para contrarrestar el avance alemán. Cada calle y cada esquina se convirtieron en zonas de combate, con francotiradores y escuadrones de combate en cada edificio. La población civil de Stalingrado, atrapada en medio del conflicto, sufrió enormemente. Los residentes enfrentaron bombardeos, hambre y una escasez extrema de suministros. Muchos se convirtieron en combatientes improvisados, ayudando a construir fortificaciones y a mantener la moral de las tropas. La resiliencia y el sacrificio de estos civiles jugaron un papel crucial en la resistencia contra la ocupación alemana. La resistencia soviética culminó en una contraofensiva masiva en el invierno de 1942. Con la Operación Urano, las fuerzas soviéticas lanzaron un ataque sorpresa que rodeó y atrapó a las fuerzas alemanas dentro de la ciudad. La batalla se convirtió en un asedio brutal, y el agotamiento, el frío extremo y la falta de suministros llevaron a la rendición de las tropas alemanas en febrero de 1943. La victoria soviética en Stalingrado marcó un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. No solo fue una derrota estratégica para Alemania, sino también un golpe psicológico devastador. Stalingrado se erige como un símbolo de la brutalidad del combate urbano y de la resistencia inquebrantable frente a la adversidad. En medio de escombros y desesperación, la batalla en Stalingrado demostró que el coraje y la determinación pueden desafiar incluso a los ejércitos más poderosos. Noveno, la Operación Bodyguard. En el verano de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su punto culminante, se llevó a cabo una de las operaciones más sofisticadas y engañosas de toda la guerra, la Operación Bodyguard. Un engaño a escala monumental diseñado para confundir y desinformar al alto mando alemán antes de la invasión de Normandía, conocido como el Día D. La Operación Bodyguard fue una intrincada red de desinformación y engaño diseñada para distraer a los alemanes del verdadero objetivo de los aliados. Mientras los preparativos para el desembarco en Normandía estaban en marcha, los aliados desplegaron una serie de maniobras tácticas para convencer a los líderes alemanes de que la invasión se llevaría a cabo en una ubicación completamente diferente. Uno de los elementos más notables de la Operación Bodyguard fue la creación de un ejército ficticio. Utilizando inflables, maquetas y movimientos de tropas simuladas, los aliados hicieron creer a los alemanes que la invasión se llevaría a cabo en el Paso de Calais, una ubicación estratégica que estaba mucho más cerca del Reino Unido que Normandía. Esta fuerza falsa, conocida como el Primer Ejército Grupo, estaba dirigida por el general Patton, un líder que los alemanes consideraban un posible comandante de la invasión. La operación no se limitó a tácticas físicas, también incluyó una extensa campaña de desinformación a través de comunicaciones falsas y transmisiones de radio. Mensajes codificados y engañosos fueron transmitidos para dar la impresión de que las fuerzas aliadas estaban planificando una invasión en el Paso de Calais. Los informes de inteligencia alemanes, interceptados y manipulados, reforzaron la idea de que este sería el punto principal del ataque. Creyendo que la invasión inminente se llevaría a cabo en Calais, trasladaron recursos y tropas cruciales hacia esa región. Esto dejó las defensas en Normandía menos preparadas y permitió a las fuerzas aliadas ejecutar su ataque con mayor eficacia. El 6 de junio de 1944, el día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. El éxito de la invasión dependió en gran medida de la efectividad de la Operación Bodyguard. Al desviar la atención alemana y reducir su capacidad de respuesta en el verdadero punto de ataque, la operación contribuyó de manera significativa al éxito de uno de los desembarcos más importantes de la historia militar. Décimo, el juicio de Adolf Eichmann. En 1961, el mundo fue testigo de uno de los juicios más significativos y conmovedores del siglo XX, el juicio de Adolf Eichmann. Un evento que no solo buscaba justicia para las víctimas del Holocausto, sino que también arrojó luz sobre el funcionamiento interno del régimen nazi y el alcance de sus atrocidades. Adolf Eichmann, conocido como uno de los principales arquitectos del Holocausto, fue capturado en Argentina y llevado a juicio en Jerusalén. Eichmann había sido uno de los responsables de la logística detrás del transporte masivo de judíos a los campos de concentración y exterminio.
Su captura y juicio se convirtieron en un símbolo de la búsqueda de justicia por los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Después de años de evasión, Eichmann fue capturado por agentes israelíes en Argentina en 1960 y trasladado a Israel para ser juzgado. Su traslado a Jerusalén fue un acto cargado de simbolismo, representando la determinación de Israel para rendir cuentas a aquellos responsables de las atrocidades del Holocausto. El juicio, celebrado en la Corte Suprema de Israel, fue un evento de gran repercusión internacional. Se transmitió en vivo y atrajo la atención de todo el mundo. Testimonios desgarradores de sobrevivientes del Holocausto, junto con la presentación de pruebas documentales y fotografías, ofrecieron una visión desgarradora de las atrocidades cometidas bajo el régimen nazi. Durante el juicio, Eichmann se presentó a sí mismo como un simple burócrata, argumentando que solo había seguido órdenes. Su defensa se centró en la noción de obediencia debida, intentando minimizar su responsabilidad personal en los crímenes. Sin embargo, el fiscal principal, Gideon Hausner, argumentó que Eichmann no era solo un engranaje en la máquina nazi, sino un individuo que tomó decisiones conscientes para implementar el Holocausto. Eichmann, sentado en el banquillo de los acusados, fue descrito por muchos como una figura inquietante. Su comportamiento durante el juicio, su aparente frialdad y su capacidad para deshumanizar a las víctimas llevaron a algunos a reflexionar sobre la banalidad del mal, un concepto que la filósofa Hannah Arendt exploró en su cobertura del juicio. Arendt argumentó que Eichmann no era un monstruo, sino un hombre común que, en su conformidad con el sistema, llevó a cabo actos de crueldad inimaginable. En junio de 1962, después de meses de testimonios y deliberaciones, Eichmann fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras acusaciones. Fue condenado a muerte y ejecutado por horca el 1 de junio de 1962, convirtiéndose en el primer y único nazi en ser ejecutado en Israel. El juicio de Eichmann dejó una marca indeleble en la historia. No solo abordó la necesidad de justicia para las víctimas del Holocausto, sino que también planteó preguntas profundas sobre la responsabilidad individual en el contexto de sistemas opresivos y la naturaleza del mal. La cobertura del juicio ayudó a sensibilizar a una nueva generación sobre los horrores del Holocausto y subrayó la importancia de recordar y aprender de la historia para prevenir futuros genocidios. El juicio de Adolf Eichmann no solo fue un acto de justicia, sino un testimonio del compromiso con la memoria y la verdad. A través de este juicio, el mundo pudo enfrentar los horrores del pasado y reflexionar sobre el impacto del mal en la humanidad. Desde la operación de engaño que cambió el curso de la guerra hasta el juicio que trajo justicia a las víctimas del Holocausto, cada una de estas historias revela las complejidades y profundidades de uno de los conflictos más devastadores de la historia. Cada conflicto, cada guerra, ha dejado una huella imborrable en el tejido de nuestra historia. Las grandes civilizaciones, desde la antigua Roma hasta la dinastía Ming, han enfrentado desafíos épicos que no solo han definido sus épocas, sino que también han influido en el curso de la humanidad. Si te interesa explorar en los secretos del antiguo Egipto, aquí tienes un video que estamos seguros que disfrutarás.